me llena de orgullo y satisfacción que Marta aceptase venir aquí porque tenía muchas ganas de desvirtualizar y de que nos cuente. Su charla tiene que ver con el remoto, así que nos cuenta esto que hemos vivido estos 2 años y nada, encantadísimos de tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo vengo a hablar de la revolución del remoto. La verdad que bueno, una revolución antes de las 12 de la mañana no es mi revolución, pero bueno, voy a intentar convenceros a vosotros a pesar de ser un sábado por la mañana. Vale, antes de nada me presento, si no me he cargado esto, sí. Bueno, ya me ha presentado un poco Laura, soy Marta Nago de Gijón, trabajo en VMware, soy javera, lo siento, pero bueno, he hecho mis pinitos en Elixir gracias a Iván, que es el organizador de Elixir, estoy haciendo por ahí. Y bueno, tengo 14 años de experiencia en el sector. De esos 14 años me he pasado 7 en la oficina y 7 trabajando en remoto. O sea, ya trabajaba en remoto antes de que molara, ¿vale? Entonces, bueno, vamos, por tener un poco de idea, no somos muchos, pero ¿cuánta gente de aquí ha tenido que trabajar en la oficina? Ah, joder, un montón. Vale, pues sabéis de lo que hablo. Si os paráis a pensar culturalmente, nunca pensamos el tiempo que pasamos la mayoría de nuestro tiempo activo, o antes de la pandemia, pasábamos la mayoría de nuestro tiempo activo en una oficina. Cualquier convenio medio, que bueno, el tema de los convenios también daría para otra charla en informática, pero cualquier convenio medio relacionado con informática, o medianamente relacionado, tiene de media unas 1.700 horas al año. Que bueno, si tenemos suerte o ganas, probablemente trabajamos alrededor de 40 años. Entonces, bueno, si multiplicamos esto, la verdad que es una cifra un poco loca porque, joder, nos vamos a pasar un montón de días en una oficina. Que, bueno, a mí esta cifra me asusta un poco, pero todavía me asusta más porque hay que tener en cuenta que esas 1.700 horas son solo de trabajo en la oficina, pero ir a la oficina supone muchísimas más cosas, como por ejemplo, ir físicamente y venir, ¿vale? Que, bueno, produce unos tiempos, depende de la ciudad. Aquí en Coruña supongo que como en Gijón no tan graves, pero en sitios como Madrid o Barcelona supone horas de idas y venidas en coche, gasto, transporte público, estrés. Aparte de eso también está el tema de parar a comer, que aquí en España no sé qué nos pasa con lo de parar a comer. Tenemos paradas de hora y media. Yo estuve en trabajos que teníamos 2 horas para comer, más las 8 horas de trabajo, al final te pasabas en la oficina la vida. Y luego, por supuesto, el tema de las reuniones que se hacen solo porque estás en la oficina. Estamos todos en la oficina, pues aprovechamos, nos juntamos y si eso echamos 1 hora o 2 más, porque claro, se alarga la reunión, quiero comentar contigo una cosa y bueno, al final pues sales de la oficina a las 8 de la tarde. Entonces, si a esas 1.700 horas al año le sumamos este tipo de cosas, pues yo la verdad que, o sea, prefiero de verdad no pensarlo. Pero bueno, esto parece que ahora es como un problema del pasado, porque bueno, llega el COVID y de repente la oficina no mola. Las empresas ya no tienen ningún problema con que no vayamos a la oficina. Que bueno, por un lado, joder, yo dije, vale, guay, igual ahora esto del remoto sale por adelante. Y bueno, si miramos los datos, sí que sale un poco para adelante. Estos datos son de la encuesta de Stack Overflow, que en 2019 pues el 12% de la gente del sector respondía que trabajaba en remoto y la última encuesta, que es la del año pasado, esa cifra subió al 70%. Que joder, es un atajo si lo pensamos. Pero claro, yo creo que esto igual tiene un poquito de truco, porque claro, una cosa es trabajar en remoto y otra trabajar desde casa. Vale. Entonces, aquí es donde quiero hacer hincapié. Para mí trabajar desde casa es hacer lo que hacíamos en la oficina, pero en casa, ¿vale? Que también implica, menos lo de ir en coche, implica más o menos lo demás, ¿vale? Que es tirarnos hora y pico para comer y tener reuniones innecesarias, tener una sincronía total con el resto de tu equipo, tener que cumplir unos horarios bastante estrictos o fijos y tener bastante control. La empresa, a pesar de que nos tuvimos que ir a casa, estaba muy preocupada por controlarnos, en muchos casos.
con control quiero decir desde las típicas aplicaciones de imputación de hora de entrada y de salida, a incluso saber y tener que reflejar claramente en el Jira cuántas horas habéis tardado en hacer una tarea, que es una de las cosas más complicadas a las que yo creo que me he enfrentado en mi vida, tener que decir cuánto he tardado exactamente en algo. Y por el contrario, el trabajo en remoto, yo sí que creo que implica un nuevo modelo, y ese nuevo modelo es asíncrono, no hace falta que todo el mundo del equipo esté trabajando a la vez, a la misma hora, tiene horario flexible. Y esto del horario, quiero enseñar que te dejen entrar de 8:30 a 10 a la oficina o al trabajo, no es horario flexible, ¿vale? O sea, que dejen de poner esto porque eso no es horario flexible. Eso sigue siendo un horario, ¿vale? En el trabajo en remoto, yo creo que hay un formato de una nueva flexibilidad. Y luego también es muy importante el tema del autocontrol. Creo que en un formato, un modelo de trabajo en remoto, este es un punto muy importante porque de verdad hay una confianza sobre los desarrolladores o sobre los trabajadores para que ellos mismos gestionen el tiempo y realmente no sea tan necesario decir cuántas horas tardamos en hacer una tarea. Lo importante es que la tarea esté hecha, ¿vale? Un disclaimer que quiero hacer muy importante es que trabajar en remoto no significa que no podéis ir a trabajar en la oficina. Trabajar en remoto significa que trabajéis como y desde donde queráis. Si queréis ir a la oficina porque tenéis niños y, como le ha pasado a mucha gente, los ha descubierto mientras estaba en casa y ha dicho, madre mía, esto es un horror, quiero volver a la oficina, no quiero aguantar a este niño aquí 9 horas. Pues podéis ir a la oficina. El trabajo en remoto no significa que odiemos la oficina. Sé que en las anteriores slides os he echado un poco abajo el tema de la oficina, pero si os gusta pasaros una hora al día en coche para ir a algún sitio, yo para adelante, vamos, no tengo ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que creo que estamos? En este 2022, de verdad creo que estamos en el momento clave para la revolución de trabajar en remoto. Hemos visto que el año pasado teníamos ese 70%, que como decía, creo que tiene truco. No creo que toda esa gente que haya respondido de verdad esté trabajando en remoto, pero creo que este 2022 va a ser el punto clave en nuestro sector para que se lance el remoto. Y creo que depende principalmente de nosotros como trabajadores de empresas tecnológicas. Porque, bueno, en cualquier revolución o lucha de derechos, lo clave son los empleados. La empresa no nos va a dar, no tiene por qué darnos facilidades, ellos ya están facturando, les da igual que vayas a la oficina o no, ellos lo que quieren es facturar. Entonces, ¿qué debemos nosotros? Yo creo que tenemos el poder nosotros de conseguir esta revolución que nos va a venir bien a todos, insisto, porque trabajar en la oficina también es trabajar en remoto, pero para mí trabajar en remoto significa trabajar desde donde quieras, como quieras, con quien quieras y con la organización que quieras. Al final las empresas deberían fiarse de nosotros como desarrolladores o diseñadores o cualquier rol que tengáis porque somos los expertos en ese campo. Y si yo sé que trabajo más a gusto de una forma, voy a producir más y voy a estar más contenta y la empresa va a ganar más dinero. Entonces, nace de nosotros el conseguir esta revolución, ¿vale? ¿Qué creo que podemos hacer o qué debemos hacer para empujar un poquito esta revolución, tanto como individuos como equipos? Pues por un lado, me colaba aquí esta charla, era. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que creo que podemos hacer, lo primero es, a nivel individual, aprender. Tenemos mucho que aprender todavía. Con la pandemia sí que creo que bueno, nos ha ayudado bastante, llevamos ya un par de años de ventaja conociendo herramientas o usando herramientas que nos ayudan a trabajar en remoto. Creo que debemos de verdad intentar manejarlas, intentar conocer nuevas herramientas para trabajar en remoto. Ahora mismo, bueno, estamos sufriendo un boom de este tipo de herramientas y creo que de verdad que tenemos nosotros la obligación de dedicarles tiempo para saber cuál nos viene mejor o cuál nos viene peor. Por otro lado, ¿qué también creo que podemos hacer? Aprender a conocer nuestras rutinas, ¿vale? No todos somos iguales y no todo el mundo trabaja al mismo ritmo, a las mismas horas. Yo, como decía, no soy una persona muy de por las mañanas. Y luego tengo amigos que pues, lo dan todo a las 7 de la mañana. Yo a las 7 de la mañana no hago un commit, yo os lo aseguro. Y mejor que no lo haga. Entonces, creo que es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos y a nuestro equipo para saber cuál es la rutina a la que mejor nos adaptamos, ¿vale? Porque, como decía, creo que el remoto implica horarios flexibles y asincronía, pero bueno, a nosotros como individuos
bueno, la sociología dice que necesitamos ciertas rutinas para ser más productivos y para estar a gusto, que para mí, como decía, es un poco la clave. Entonces, muy importante en el tema del trabajo en remoto, conocer nuestras rutinas. Y por otro lado, creo que es clave el tema de los idiomas para el remoto, porque claro, ahora mismo esto nos da la oportunidad de trabajar para cualquier empresa del mundo, solo necesitamos conexión a internet y tener luz para cargar la batería del portátil, así que esto nos abre un mundo de posibilidades, un mundo bueno, que estamos viviendo ya ese pequeño boom de trabajar para empresas internacionales. Entonces, bueno, sé que bueno, esta tarde tenemos una mayoría de charlas en inglés, así que asumo que más o menos aquí todo el mundo se defiende con el inglés, pero me gusta reseñarlo porque al menos en mi generación y en generaciones anteriores, en España el tema del inglés pues nos cuesta la hostia. O sea, yo misma, la verdad que desperdicié toda mi etapa estudiantil con el inglés y luego me tuve que pagar mis horitas de inglés para ponerme las pilas, intentar dar el salto laboral y manejar el inglés, tanto técnicamente como a nivel de conversación. Así que si lo tenéis un poco de asignatura pendiente, de verdad que mi recomendación es, yo creo que es el dinero que mejor he invertido en mi vida, el de las clases de inglés, porque, bueno, pues como decía, te abre todo un mundo de posibilidades. ¿Qué creo que podemos hacer más? Tanto como individuos como equipo, insisto. Lo primero, yo creo que es básico eliminar los prejuicios, ¿vale? Bueno, este capítulo de los Simpsons, no sé si lo habéis visto, pero es clave para lo del trabajo en remoto. Creo que ahí está la Biblia del trabajo en remoto. Tenemos que eliminar los prejuicios. O sea, es mentira que cuando estamos trabajando en remoto estamos jugando a la PlayStation. Ojalá, pero no, tío, que estamos trabajando mogollón. Entonces, tenemos que ser nosotros mismos los primeros que dejemos de hacer estos chistes de trabajar en remoto, de que si estamos en el sofá, de que si estamos en pijama, etc. No, estamos trabajando. Y si alguien quiere trabajar en pijama, pues es su elección, pero sigue estando trabajando, ¿vale? Entonces, por favor, eliminemos estos prejuicios porque de verdad que no tiene sentido y no hacen ningún tipo de bien tanto ni al sector ni a nosotros ni a esta revolución del remoto. Más cosas relacionadas con la confianza. Conocer y confiar en cómo están trabajando otras personas. Bueno, aquí sé que hay bastante gente que ya está trabajando en remoto y es una oportunidad perfecta para este tipo de eventos, para preguntar, oye, ¿cómo hacéis esto en tu equipo? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo conseguís que las reuniones sean efectivas usando X herramienta o X herramienta? Es muy importante fiarse de la gente que ya lleva más tiempo que nosotros haciendo esto, ¿vale? Porque esto es un proceso evolutivo y como estamos trabajando ahora, dentro de 2 años no vamos a trabajar. Estoy segura que el modelo va a evolucionar más y más y todo eso va a ser gracias a las personas que van a descubrir y buscar nuevas formas de trabajar. Y por otro lado, comunicarnos, relacionado con este punto, comunicarnos entre nosotros y creo que también es muy importante forzar a que las empresas tengan esa comunicación y esa transparencia. No pasa nada por decir que no pasa nada por decir, oye, no me viene bien la reunión ahora porque quiero salir a correr. Pues no pasa nada. Creo que debemos normalizar este tipo de contestaciones y ser muy transparentes con nuestras rutinas porque eso va a hacer que el resto de gente también se sienta cómoda con sus rutinas. Como digo, en la oficina es casi imposible evitar una reunión, pero en remoto se puede evitar reuniones y nos viene genial evitar reuniones, ¿verdad? Porque la mayoría de veces ya sabéis que puede ser un email. Entonces, comunicaros bien, hablar de vuestras rutinas y pedirle a la empresa que sea muy transparente con lo que necesita o lo que quiere que hagamos para nosotros saber qué debemos hacer. Más cosas. Disfrutar sobre todo, porque como decía, somos más productivos cuanto más contentos estemos, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal. Entonces, el remoto nos ofrece un mundo de posibilidades. Como decía, podemos trabajar desde donde nos dé la gana. No quiero yo ahora venir aquí con una historia de esta brutal, de nómada digital y todo esto, pero pues, sí que es posible pues, cogerse el ordenador y irse a trabajar a otra ciudad del mundo durante varios días y bueno, pues aprovechas a hacer turismo y trabajar sin perder esos días de vacaciones que tanto apreciamos.
Y luego, pues creo que hay un impacto económico bastante interesante en esto del remoto, porque tenemos la oportunidad de distribuir un poquito más la riqueza, porque, bueno, ahora mismo yo creo que estamos en un buen momento del sector en tema de salarios y ojalá siga subiendo y siga creciendo. Y podemos tomar decisiones que afectan tanto a nuestra comunidad como a pequeñas comunidades. Bueno, sé que aquí en Coruña ahora mismo lo del alquiler, gracias a Inditex, es una locura. Entonces, podéis conseguir vuestro trabajo en remoto y en vez de dejaros un pastón aquí en Coruña, pues iros a cualquier otra zona de Galicia o de cualquier otro sitio que sea más rural, donde vuestro salario os va a dar para mucho más. Y nada, si buscáis zona rural, espero que tenga furancho y me aviséis y me llevéis, que me parece maravilloso el conjunto del furancho. Entonces, bueno, disfrutar y aprovechar porque, insisto, y creo que a la empresa le tiene también que quedar muy claro que cuanto más contentos estemos, más vamos a producir. Y la empresa es lo que quiere, que produzcamos. Muy importante discutir, a mí me flipa discutir a veces. Entonces creo que es súper importante que discutamos sobre el remoto, ¿vale? Cosas que me he encontrado. Es que la gente es más productiva, no, ya os lo he dicho como 3 veces en la charla, es mentira. Estamos más contentos, producimos más. La gente que no trabaja en la oficina y no va a trabajar en remoto. Yo he visto leer el Marca 3 veces en un día, que me flipa leer el Marca, o sea, los artículos, en una oficina. Y estoy segura que ese chico, pues le faltaba una motivación para estar ahí, que igual en casa la tenía y trabajaba más. Pero lo de la productividad, o sea, que no nos la huelen porque está demostrado, bueno, las cifras de estos 2 años de pandemia respecto a la productividad en tecnología son brutales. Hemos producido muchísimo más que antes. Entonces, ahí hay millones de datos y de fuentes para rebatir el argumento de que somos menos productivos. Es mentira. El tema del control. Es que, claro, yo no sé lo que está haciendo mi equipo. Estoy preocupado de que estén jugando a la PlayStation. Tenemos uno de los curros donde más fácil es controlarnos. Y no os hablo de instalarnos herramientas que sepan exactamente cuántos clics hacemos y cosas así, sino que, quiero decir, creo que es muy fácil saber si alguien está al día en una funcionalidad. Tenemos ahí Git, que casi es una herramienta de autocontrol para los desarrolladores. Puede saber muy fácil si alguien ha dedicado su tiempo a una tarea o no durante ese día. La comunicación es clave. Yo prefiero fiarme de la persona que tener que mirar su histórico de Git para ver si ha trabajado. Pero tenemos muchísimos, si como empresario o team leader sentís la necesidad de tener un control exhaustivo del equipo, tenéis un problema, y si no queréis solucionar ese problema, pues tenéis varias herramientas sutiles en las cuales podéis controlar si el equipo está haciendo lo que tiene que hacer. Otro de los argumentos que me gusta rebatir, es que claro, ahora no nos vemos y yo creo que estamos haciendo muy poco equipo, es que no veo al equipo unido. La persona que dice esto normalmente no suele estar muy integrada en el equipo. Como team leader tienes un problema. Normalmente los equipos están bastante unidos porque los bugs unen muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer para de verdad conseguir hacer equipo, que la gente esté comprometida unos con los otros? Pues es que esto es un tema de cultura, no tiene nada que ver con la oficina. Es un tema cultural. Si tienes una cultura de mierda, la vas a tener en la oficina y en remoto, ¿vale? Hay millones de actividades. El remoto tampoco significa que no nos veamos nunca jamás y no conozcamos a la gente de nuestra empresa. Pues puedes organizar team buildings presenciales, los puedes organizar online también. Y se pueden hacer un montón de actividades. El tema de hacer equipo, de conseguir hacer equipo, yo lo veo un reto, pero es un reto que da para otra charla. Y como digo, no tiene nada que ver con el remoto. No sé por qué históricamente hemos pensado que por ir a la oficina somos un mejor equipo. Y esto, incluso yo misma he tenido que hacer esta reflexión. Creo que todos hemos pensado que por estar en una misma sala durante todas esas horas que os decía antes, hacías más equipo que en remoto. Yo personalmente sí que tengo la experiencia de tener más confianza con personas que he trabajado con ellas en remoto que en oficina. Mucha más. Porque también es importante saber que joder, con todas las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, es que es muy fácil generar una buena cultura. Y vuelvo a insistir, que estoy insistiendo mucho en esto, pero si la gente está contenta, vas a conseguir también que
que haga equipo y que esté feliz y que quiera conocer a gente de otra forma y que se generen vínculos en remoto de los que hablar. Luego, otro tema importante, que bueno, además estamos en una universidad, el tema de, claro, es que voy a intentar conseguir mi primer trabajo. Y claro, en remoto, vaya marrón, no. Esto también tiene bastante que ver tiene un poco la misma argumentación que el punto anterior. Si tienes un onboarding de mierda, va a ser un onboarding de mierda, tanto en oficina como en remoto. Hay que trabajarnos bien los onboardings, especialmente para gente junior. No tengáis miedo a que vuestro primer curro sea en remoto, porque lo importante, vuelvo a insistir, es que estéis a gusto, que la empresa esté preocupada de que os da la formación que necesitáis, que hay millones de mecanismos. El mecanismo de tener un buddy en el trabajo, tanto para perfiles junior como para perfiles senior, funciona. Y va a funcionar mejor, creo, en remoto que en oficina, porque, bueno, los que habéis estado en oficina, que somos muchos, nos hemos comido un primer día de trabajo allí, súper tensos en la oficina, con todas las miradas sobre nosotros y que te dan el típico PDF de 200 páginas y ese es tu onboarding. Entonces, bueno, pues para eso igual prefiero hacerlo en remoto y ya me levanto yo al café cuando quiera para leerme tremendo tocho de documentación. Entonces, bueno, el tema de un primer curro en remoto creo que es un escollo también que tenemos que quitar muchos prejuicios porque, bueno, está ocurriendo. No sé, yo llevo en VMware solo un año y he conocido solo a una persona físicamente de la empresa y ha sido de casualidad. Y me siento, vamos, una más del equipo. Y vosotros como desarrolladores, si tenéis muy poca experiencia, creo que es clave que ya tengáis ese primer curro, tengáis todas las herramientas que nos da este trabajo y vamos a conocer todas esas herramientas mucho mejor estando en remoto que estando en una oficina. Así que nada, quiero que de verdad que os unáis, que vengáis a la revolución del remoto. Ya sé que es súper pronto para revolucionarnos, pero joder, pensar sobre todo esto que os he dicho porque vuelvo a insistir que está en nuestra mano. Está en nuestra mano que ese 70% que teníamos de Stack Overflow al menos se mantenga, pero se mantenga con un dato de verdad que esté en remoto. Tenemos que dejar de trabajar desde casa. Tenemos que empezar a pedirle a las empresas opciones de trabajo en remoto, ¿vale? Flexibilidad de verdad, no entrar en un rango de una hora a la oficina o ponernos en el ordenador en un rango de horas. Tenemos que conocernos bien, saber qué rutinas nos funcionan, con esas rutinas transmitirlas, contárselas a nuestros compañeros, que nuestro equipo sepa fluir. Yo creo que a la empresa le viene mucho mejor que haya unas 18 horas de franja cubiertas, que solo 8. Eso funciona ahora mismo. Puedes contratar a gente en diferentes usos horarios y vas a tener siempre a alguien pendiente de tu producto o de tu servicio. Entonces, creo de verdad que tenemos una oportunidad buenísima. Reflexionad sobre esto y exigid, poco a poco, tampoco vayáis ahora con una antorcha ahí al curro, pero de verdad, pensároslo. Pensar si estáis trabajando desde casa o si estáis trabajando en remoto, eso es lo primero que hay que pensar. Y una vez tengamos claro qué es lo que estamos haciendo, creo que se puede dar pasos para estar mucho más a gusto. Si estáis trabajando desde casa, pensad qué os gustaría hacer, cuál es el siguiente paso, ¿vale? Y si queréis volver a la oficina, de verdad, volved, no pasa nada, pero volved con una mentalidad en remoto. No hace falta que estemos todos los del equipo en la oficina. Puedes ir a la oficina y seguir trabajando de forma síncrona, con flexibilidad y con un autocontrol que te puedes imponer tú o te puede imponer el propio equipo, ¿vale? Bricoconsejos, por mi parte, ¿vale? Esto ya es experiencia 100% personal. Vale, ¿cómo encuentro un curro en remoto? Que es un poco la pregunta. Hombre, ahora mismo, la verdad que seguramente tenéis el LinkedIn con varias ofertas y alguna de ellas menciona lo del remoto. Personalmente a mí lo que más me ha funcionado a la hora tanto de dar el salto por primera vez al remoto como de seguir en la rueda de empresas del remoto es hablar con gente y estos eventos son lo mejor para ello. Hablad con la gente que se dedica a lo mismo que vosotros. Toda la gente que está currando aquí en Erlang en Elixir os va a poder hablar de qué empresas están desarrollando con estas herramientas en remoto. De verdad que es lo que mejor funciona.
Luego, por supuesto, podemos pasar a diferentes herramientas de búsqueda. Ahora mismo también estamos viendo una revolución de chorrocientos mil sitios donde buscar trabajo en remoto. Usadlas, pero bueno, mi recomendación es que cuando veáis las ofertas, luego ir a la página web de la propia empresa, es lo que mejor funciona. ¿Vale? Los intermediarios a veces no saben darnos todas las respuestas. Y luego, bueno, preguntar. Con preguntar me refiero a que cuando estéis en una entrevista de trabajo, preguntéis sobre esto. Habléis de cómo se organizan, para detectar si están trabajando desde casa o si de verdad están trabajando en remoto. Creo que muchas veces tenemos mucho miedo a la hora de ir a entrevistas a preguntar sobre nuestros derechos, porque siempre hacemos muchas preguntas sobre lo técnico. ¿Y qué herramientas usáis? ¿Y tenéis daily? Y cosas así. Pero luego estamos acojonados sin saber cuántos días de vacaciones tenemos al año. ¿Vale? Entonces, joder, preguntar, hay que acostumbrar también a los recruiters de las empresas a que sepan que no somos simplemente robots que codificamos, sino que queremos también tener nuestras libertades y, insisto, estar a gusto. Entonces, preguntar sobre las opciones de remoto, preguntar cómo se organiza la gente respecto a horarios, a vacaciones, a bueno, pues ese tipo de cosas que las asociamos más al tema de disfrutar, pero no lo son parte también de nuestro trabajo, el poder desconectar. Luego, ¿qué hago yo? O qué creo que es lo mejor como individuos a la hora de organizarnos para trabajar en remoto. Lo ideal es tener un espacio de trabajo. Yo sé que mucha gente no se puede permitir tener una habitación dedicada solo al trabajo, y menos, como decía, viendo cómo están los alquileres y demás. Entonces, bueno, como espacio de trabajo puede ser desde lo ideal que es una habitación a una silla en la que solo os sentéis cuando vayáis a trabajar. Creo que eso funciona muy bien. No trabajéis desde el sofá, porque luego desde el sofá vais a ver Netflix también. Y la cabeza, de verdad que no lo parece, pero a veces no diferencia. Entonces creo que es muy importante tener un espacio de trabajo, bien sea una silla en la cocina donde siempre te sientes a currar, o una silla en una zona del salón, o un coworking, lo que sea. Pero tener un sitio donde solo cuando estéis ahí estáis trabajando, o una zona asociada al trabajo. ¿Vale? Vestirse, me parece una cosa que me hace mucha gracia tener que decirlo, pero lo veo súper importante. Y no lo digo por currar desnudos, lo digo por currar en pijama, ¿vale? Que bueno, desnudos como veáis, pero bueno, luego en el Zoom igual queda un poco raro. Vestiros. Para mí esto fue clave, porque en mi primer curro de remoto dije yo, uff, no quiero madrugar, genial, me levanto a -5, me lavo la cara y ya está. Y no, o sea, estaba durmiendo todavía. Entonces yo, personalmente, me tengo que cambiar, como si fuera a salir de casa todos los días, porque eso también en nuestra cabeza produce un poco el clic, ¿vale? Vale, ahora modo trabajo. Entonces, bueno, cuando vayáis a trabajar, sea la hora que sea, mi recomendación es vestiros. Hay gente que os va a decir lo contrario, hay gente que es capaz, que les admiro muchísimo, de currar en pijama. Yo ojalá pudiese, pero imposible. Si es lo que os funciona, está bien también, es como lo de ir a la oficina. No es obligatorio el punto de vestirse, ¿vale? Pero bueno, a mí me ha funcionado y sobre todo al principio, ¿vale? Y luego forzarse a desconectar. Yo creo que este es el punto más difícil del trabajo en remoto, porque está ahí el curro, ¿sabes? Yo lo tengo ahora mismo ahí. Entonces, claro, a veces estás ahí con el típico bajo, una funcionalidad que sabes que tienen prisa por ella y tal, y dices, uff, nada, me pongo un rato, voy a cenar y me pongo un rato más. No lo hagáis porque no viene bien. Después de X horas trabajando, además, la vais a pagar más y no vais a conseguir solucionar el bug. Entonces, ¿qué técnicas tengo yo para forzarme a desconectar? Pues buscar actividades un poco más o menos fijas, ¿vale? Yo qué sé, martes y jueves, pues me apunto a esto. O sé que voy a quedar con fulanito para jugar a no sé qué. O voy a salir a correr todos los días hasta ahora. Tener como esos triggers que os ayuden un poco a forzar la desconexión, lo que es súper importante porque, bueno, el salto al remoto sí que creo que es difícil. Yo cuando salté al remoto trabajaba como eso, 11 horas y estaba muy preocupada de que la empresa supiera que yo estaba ahí, ¿sabes? Que el Slack estuviera online, en plan de, uff, no vayan a mirar y salga ahí offline. Y no, o sea, que le da igual a la gente, yo no miro si mis compañeros están en verde, no lo hace nadie. No sé por qué estamos tan preocupados, pero no lo hace nadie, de verdad. Entonces,
va a ser uno de los puntos, digamos, más difíciles o que creo que todos tenemos más lucha. El tema de desconectar y el tema de no pasarnos de horas, ¿vale? Tampoco digo que llevemos un reloj concreto de las 1700 horas, ya las hice este año, venga, me tiro. No hace falta eso, ¿vale? Pero sí que de verdad hace falta mecanismos de forzarse a desconectar y que van a ir marcados por vuestra rutina. Si la empresa de verdad es remota, va a haber días que podéis trabajar solo 4 horas y luego días que os venga mejor por vuestra rutina, vuestro trabajo en ese momento, trabajar 10. Esa es un poco la magia del remoto, ¿vale? Entonces, no sé, usad estos bricoconsejos si podéis y de verdad intentar lanzaros al remoto porque tenemos en nuestra mano ahora mismo una de las mayores revoluciones de este sector, que por fin estamos ante una revolución que no es solo tecnológica, sino que es de modelo. Y nada más, muchísimas gracias. He acabado súper pronto, pero bueno, si queréis que hablemos si queréis discutir de algo del remoto. Muchas gracias. A mí me gustaría comentar el tema de cuando estamos trabajando desde casa, aparte del alquiler y demás, también tenemos que pagar el tema de la luz y el internet. Sí. ¿Cómo crees tú que podríamos, o sea, como profesionales del sector, intentar decir, oye, algo nos tendría que dar? Vale, sí, este es un tema interesante. Y bueno, de hecho, tenemos una ley de teletrabajo que ha sacado adelante Yolanda Díaz, que fija y que habla un poco de esto, ¿vale? En teoría, las empresas, si estáis contratados en remoto, deberíais tener en vuestra nómina un concepto al menos del pago de internet, que depende, varía bastante de la empresa, la verdad. No me sé el detalle, pero yo sé de empresas que pagan 20 euros y luego hay empresas que pagan 70, que bueno, es una diferencia importante. Entonces, en esto, pues vuelvo un poco a lo mismo, es un poco la lucha por los derechos. Primero, informaros de si tenéis un contrato en remoto, que esto es importante, porque es importante a mogollón de niveles, porque si os cae la lámpara encima de la cabeza, debería ser un accidente laboral, ¿vale? Y si no tenéis en vuestro contrato que estáis trabajando en remoto, vaya película, ¿sabes? Si te cae la lámpara encima. Entonces, sobre esto, insisto, tenemos que educar a la empresa, tenemos que educarla y, bueno, intentar organizarse con el resto de compañeros para decir, oye, hasta donde tengo entendido, la empresa debería bonificar esto. ¿Cómo se puede hacer? Y establecerlo y hablarlo. Sé de empresas que están ahora mismo en esa lucha, la verdad, y a ver, a la empresa honestamente no le supone nada 25 euros por empleado para pagaros internet, porque se está ahorrando un pastón. Y si os dicen que no tiene pasta, pues chico, chapa a la oficina, ¿sabes? Y ahí está la pasta, porque no la estamos usando. Entonces, bueno, mi recomendación es eso, intentar informarse bien de la situación en la que estás a nivel personal, respecto al contrato y demás, y luego intentar plantearlo a la empresa, y no tiene por qué ser en plan antorcha y de mal rollo, sino, oye, a ver, ¿cómo se puede hacer esto? Porque, bueno, a la empresa le va a interesar pagarte esos 25 euros, porque si nos paramos a pensar cuánto nos estamos gastando en procesos de selección, le va a compensar esos 25 euritos o 30. Entonces, bueno, informaros bien y lo dicho, o sea, en principio tendréis derecho a tener eso. Luego, claro, hay 1000 trucos, te lo pueden quitar del salario base y ponértelo ahí como concepto y a correr. Pero bueno, lo dicho, hablarlo y enteraros bien, que sepáis que sí que debería haber un concepto en la nómina si estáis trabajando en remoto, que sea de ese tipo de gastos. Luego otra cosa que quería comentar, lo del espacio de trabajo, también es importante, creo, el tema de tener las herramientas que a ti mejor se te adecuen. Y sin ir más lejos, tener un ratón, por ejemplo, ergonómico, o tener un teclado que sea claro, que a ver, te guste, eso lo veo importante, la verdad que no soy un modelo a seguir en eso porque uso el trackpad, o sea, soy javera y uso el trackpad, lo puto peor, ¿vale? Entonces, pero sí que os recomiendo, bueno, que conozcáis un poco lo que os mola, bueno, ahora con la movida de los teclados estos mecánicos hay virguerías para que no os duelan las muñecas nunca más en vuestra vida. Entonces, bueno, dentro del espacio de trabajo sí que es verdad y es muy buen apunte que no solo que tengáis una zona donde tal, sino las herramientas que os hagan sentiros más cómodos. Yo sí que, bueno, veo básico tener al menos 2 pantallas,
y luego eso, pues cualquier... Aquí ya nos metemos en cada uno, ¿vale? Una buena silla para mí es primordial. Gastaros pasta en una silla. La empresa en principio también, muchas ya lo están haciendo y a nivel también de legal, si nos vamos a la ley, también deberían daros cierto dinero cuando pasáis a remoto o cuando os contratan en remoto para intentar ayudaros a montar ese setup, ¿vale? Igual que nos dan el ordenador normalmente en la empresa, deberían darnos o una ayuda económica o ellos directamente otra pantalla o comprarnos una silla o tal. Entonces eso es bastante importante, depende muchísimo de cada uno y ahí sí que preguntar, porque ya te digo que yo uso el trackpad y no soy la más recomendada, pero sí, bueno, ahora mismo además eso, hay un montón de temas en internet de cuál sería el mejor setup para tener en casa. Claro, ahí también nos metemos en cuánto espacio físico tenemos, porque claro, yo personalmente más de una pantalla tampoco puedo meter, porque si no, ¿vale? Entonces eso, sí, informaros. Ahora el tema de ratones ergonómicos está guay, también hay el tema de los teclados estos, tal, que aparte son cosas que antes, digamos que en la oficina nos daba un poco de vergüencita llevar, ser el raro del teclado, el raro del ratón, y que ahora, joder, se pueden explorar sin pasar vergüenza. Eso, muchas gracias. Sí que quería preguntarte también, porque hay un par de detalles en que mencionabas también de que remonte permite la libertad personal, de horario, etcétera, pero también trabajamos en un equipo. Sí. ¿Cómo llegarías a un acuerdo si tienes un equipo de 6 personas y nunca realmente estás en contacto, no directo, pero de que todo el mundo esté al mismo tiempo? Claro, es que yo parto de la base de que creo que no es tan necesario estar al mismo tiempo trabajando. Sí que lo es en momentos puntuales y bueno, para sacar adelante ciertos desarrollos, pero creo que tenemos una tarea muy importante que es la de aprender a comunicarnos de forma síncrona, ¿vale? Incluso, aunque estés compartiendo incluso espacio físico con alguien, creo que para el resto del equipo que no está presente es muy importante que siempre intentemos hablar en asíncrono. Entonces, bueno, Slack está ahí para eso, es la herramienta por excelencia para que nos comuniquemos en asíncrono. Y sí que es verdad que, como decía, como cada uno vamos a intentar conocer nuestra rutina, va a ser diferente. En un equipo de 6, ya te digo yo, que va a ser diferente. Yo, claro, he estado en varios equipos en remoto que han tenido organizaciones muy diferentes respecto a esto. Hay gente que cree que funciona o que puede estar bien tener unas horas en las que coincidir, en plan, pues 2 horas al día que esté todo el mundo. A mí personalmente no me gusta esto porque de verdad creo que estás jodiendo siempre a alguien. A alguien esas 2 horas no le van a venir bien, o una de esas 2 horas. Entonces, creo que tenemos eso sí que como nosotros, como individuos y como equipo, hay que aprender muy bien a comunicarnos en asíncrono, y eso es práctica. No hay un libro de cómo comunicarnos en asíncrono. Es difícil, depende mucho de las personas. Comunicarse es una de las cosas más difíciles de nuestro trabajo. Entonces hay que hacer de verdad un esfuerzo ahí y intentar buscar dentro de los equipos. Normalmente, joder, yo creo que ya estamos en una cultura en la que no tenemos equipos de 60 personas como había antaño en consultoría, ahora ya vamos organizándonos en pequeños equipos y creo que la clave es eso, conocer nuestra rutina y, joder, también ser nosotros un poco flexibles con la gente, ¿vale? Que a ti te gusta salir a correr a las 12, joder, si ves que le viene bien al equipo que salgas a la 1, enróllate, ¿sabes? Entonces, bueno, sería intentar construir ahí poco a poco. Normalmente cuando entramos en una empresa que está en remoto, que ya tiene el equipo montado, siempre tiendes tú a adaptarte. Pero que sepáis que, joder, se puede poco a poco ir abriendo camino ahí, ir metiendo tu rutina en plan de, bueno, pues creo que son mecanismos buenos hablar cómo queremos hacer el daily. El daily en asíncrono no se puede hacer y funciona, porque la mitad de veces vamos al daily y estamos preocupados de decirlo nuestro y luego ya. A mí si me preguntáis qué hizo el otro, ya sabes, ya estoy mirando otra cosa. Sobre todo en remoto, que estás ahí con el Chrome, ¿vale? Entonces, bueno, eso es ir metiendo temas de comunicación en asíncrono poco a poco. Lo veo clave y creo que ahora tenemos muchísimas herramientas para poder hacerlo de forma efectiva. Y respecto a que va relacionado a hacer equipo, a de verdad integrarte dentro de un equipo, como decía, creo que también hay herramientas súper buenas, ¿vale? Que no pasan, el concepto team building como tal a mí no me gusta mucho, pero joder, que se pueden hacer actividades de equipo que están guays y que no implican cogerte un avión y plantarte en X sitio. Que si hace falta que lo implique, pues bien, si es lo que necesita el equipo,
pues hay que hacerlo y ya está. Pero hay un montón de técnicas que podéis buscar y sobre todo preguntar. Yo ahora mismo estoy trabajando en un equipo distribuido con gente en Estados Unidos que está en otra zona horaria totalmente diferente y con gente aquí en Europa. Intentamos hacer normalmente el daily en asíncrono, excepto algún día que alguien de verdad tiene un fuego y dice, oye, ¿os importa si lo hacemos de forma asíncrona? Y bueno, pues intentamos buscar una franja en la que más o menos coincida Estados Unidos con Europa, que puede ser las 4 de la tarde, las 3:30. Y veo también importante, una cosa que me ha gustado mucho del equipo en el que estoy ahora, es que no es obligatorio ir a ese daily. Y no es obligatorio, digamos, que hacer el daily en general, de forma síncrona o asíncrona, porque volvemos a lo mismo. La empresa tiene que, o el team leader tiene que, su curro es saber lo que está haciendo el equipo. No se lo hagamos, joder, que se le ocurre, ¿sabes? Si necesitas saber lo que estoy haciendo, joder, pregunta, no estés ahí esperando a alguien en el daily, ¿vale? Entonces, joder, estamos evolucionando mucho ahí y es verdad que seguramente no estemos en el punto más óptimo, pero son este tipo de pasitos pequeños los que van a conseguir que podamos formar un trabajo en remoto en el que el equipo esté por lo menos a gusto. Y mi equipo va a funcionar de una forma muy diferente, así preguntas luego en el café a alguien que ocurre en remoto, te va a contar otra peli que le funciona. Así que eso, preguntar sobre todo. Sí, puedo llevarlo un poquito más allá, o sea, no solamente en el equipo, te mencionaste un poco la organización un poco entre nosotros compañeros, pero como empleados para con la empresa, digamos, como la unión sindical. Eso es mucho más difícil cuando no tienes un espacio en común. Bueno, cuando te están quitando una cosa que crees que es tuya, yo creo que nos unimos rápidamente. Claro, pero en este caso no estamos esperando que nos quiten cosas, estamos esperando de que igual conseguir más, como dijiste, claro, pero conseguir bueno, más libertades en ese sentido. ¿Cómo organizas eso? Volvemos a lo mismo, es la que está ahí para que crees un canal privado en el cual metas a la gente que crees que tiene el mismo problema que tú y hablarlo para organizaros. Yo creo que cuando se quiere conseguir algo a ese nivel, tanto bueno, a nivel un poco más sindical, como que es verdad que no sé en vuestras empresas, pero el tema de los sindicatos cada vez brilla más por su ausencia. No lo digo como sindicatos en plan de siglas, sino que es verdad que bueno, ahora mismo hay muy pocos comités de empresa en tecnología y cada vez parece que hay menos porque cada vez somos más internacionales y les hablas de esto en Estados Unidos y vamos, se quedan picotos. Entonces, ¿qué creo qué mecanismo se puede hacer? Pues bueno, volvemos a pasar por la comunicación. Lo que comentaba tu compi ahí atrás, pues yo creo que deberían pagarme internet. Pues sí, seguramente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues estás en ese equipo de 6 personas en las cuales seguro que ya has hecho algo de confianza. Entonces, preguntar, oye, ¿a ti te pagan internet? Pues yo creo que deberían dar y es ir organizándose poco a poco, incluso hablarlo directamente con el líder del equipo. Debe ir paso a paso, no vas a ir a recursos humanos y a exigir, sino ir poco a poco y paso a paso, porque es como se va a conseguir. Y la empresa si ve que un equipo de 6 personas está funcionando bien y te está pidiendo una cosa que posiblemente no te cueste mucho, seguramente se ceda de forma fácil. Igual que puedes pedir empezar a hacer el daily en asíncrono, puedes pedir los 25 euros de internet. Creo que tenemos como todavía muchísimo miedo, lo que os decía antes, a hablar sobre nuestros derechos. Y joder, es que son nuestros derechos. Igual que nos está pidiendo la empresa que está en su derecho, que seamos productivos, que entreguemos calidad, estamos midiendo constantemente, no sé, coverage, cosas así, y no medimos la calidad de nuestros derechos. Entonces, es un ejercicio que tenemos que hacer como individuos, pero sobre todo en equipo. Y joder, no tengáis miedo a hablar ni de vacaciones, ni de... Bueno, de sueldos es un tema delicado, pero yo súper a favor también de hablar de sueldos. Y evitar un poco comparaciones, porque al final cada uno llegamos al trabajo de una manera, con una experiencia, con un background tanto en remoto como no. Entonces, bueno, ahí vas a encontrar un montón de puntos de vista. Es clave comunicarnos para luego poder hablar con la empresa. Muchas gracias. Más. Hola. Hola. Yo como tú también llevo unos 6 años trabajando en remoto y
personalmente en la empresa en la que estoy y en general siempre trabajando remoto, el principal problema que he encontrado al trabajo en remoto es la formación de los juniors. Sí, es lo que hablábamos. Es muy complicado porque el conocimiento permea de manera natural con la gente que tienes al lado, sentada. Entonces quiero saber cómo pues yo creo para formar. Que puedes generar esa misma sensación en remoto, porque al final, lo que os decía, puedes montar sesiones de pair programming, sesiones de formación usando Zoom, en el cual la gente yo creo que se puede sentir incluso más cómoda que en la oficina, por lo que os decía, porque sí que es verdad que creo que en remoto como que nos cuesta menos decir, hey, voy a parar un momento que voy al baño, o voy a coger un café, y en la oficina es como, uff, está este tío aquí sentado, a ver cuándo se levanta porque quiero ir a por un café yo también. Entonces creo que sí que se pueden generar, sí que es un escollo, no lo niego, pero es un escollo en el que tenemos que trabajar poco a poco porque sí que creo que se pueden montar o se basa todo un poco en lo de tener un buen onboarding. Creo que no importa tanto el tema de que sea junior la persona como senior, sino porque siempre vas a tener que aprender algo nuevo, en un curro nuevo, por muy experto que seas en un lenguaje, ¿no? Creo que se basa un poco en eso, en intentar hacer pequeños procesos que vayan calando. Creo que en las sesiones de pair programming o de formación, tener un buddy para una persona junior, bueno, buddy o mentor, en cada empresa lo llaman de una forma diferente, pero ese tipo de figuras están bien. Por ejemplo, tú, si llevas 6 años trabajando en remoto, yo creo que eres una persona perfecta para coger a alguien junior. Y no hay solo que educar en la tecnología o en cómo usar el Jira o en cómo usar Slack, sino que hay que educar también en el tema del remoto y dar ejemplo. Y decir, pues mira, yo tengo esta rutina, a mí me gusta salir a esta hora, a ti, ¿a qué hora crees que te gustaría salir? Hay que también hacer un onboarding de ese tipo cuando estamos en remoto, no solo de la parte técnica, sino hacernos muchas preguntas y comunicar lo que estamos haciendo para que esa persona sepa cómo se puede trabajar ahí dentro. Entonces, mi recomendación, o lo que creo que más o menos puede estar funcionando ahora, que creo que nos queda todavía, pero que no va mal, yo sí que ya he incorporado a alguna persona junior y nos ha funcionado muy bien lo de sesiones de 1 horita, horita y pico, parar, decir, bueno, media hora, prueba esto y me dices, dejar que la gente se pelee. Creo que antes en la oficina no permitíamos tanto que la gente se pelee porque como que había la sensación de que estaba aquí el junior y tú tenías que estar un poco aquí y a ver qué haces. Y entonces, esa libertad creo que nos puede ayudar tanto a nosotros a la hora de generar onboarding como a la persona junior, que cuando se tiene un poquito de libertad y procesos no tan fuertes, se desarrolla mucho más la imaginación y el conocimiento, creo. ¿Una más?